Criminales es un viaje a la parte más oscura del alma humana y del cómic. Un programa que indaga en casos reales marcados por la violencia, el poder y el sexo y su presencia e impacto en las viñetas. Un programa para los apasionados del true crime, los asesinos en serie y el noveno arte. Atentos, empezamos. Bienvenidos a nuestro primer Dramas Criminales. No se puede decir que no estuvieseis avisados, porque esto, llevamos anunciándolo casi tanto tiempo como James Cameron la segunda parte de Avatar. Hemos dejado que el hype creciera y creciera y ya estamos aquí con nuestro primer caso a resolver. En Tramas Criminales abordaremos casos reales de asesinos en serie principalmente, aunque no nos quedaremos solo ahí y por supuesto no dejaremos de lado el mundo de las viñetas. En cada programa hablaremos de casos reales, puede que en alguna ocasión alguno ficticio. Aquí ya sabéis, como siempre decimos, nos podéis dejar vuestros comentarios, peticiones y bueno, pues como decía, estos casos habrán sido adaptados de una manera u otra al cómic y esta será la excusa para que nos metamos de lleno en el asunto. Puede que a algunos los conozcáis, puede que a otros no tanto, pero seguro que el viaje no os dejará indiferente. Yo soy Sergio Fernández y para esta aventura tan tétrica y siniestra me acompaña el inigualable detective Pardo. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola Sergio, pues nada, aquí estoy para lo que gustes y dispuesto ya para empezar con nuestra primera trama criminal. Muy bien, pues para nuestra primera trama criminal, tras tener varios casos encima de la mesa, hemos decidido adentrarnos en el caso llamado Ángel de la Muerte de Bremen. ¿Y quién fue este Ángel de la Muerte de Bremen? Bueno, pues Jesse Gottfried, protagonista de una serie de envenenamientos en la ciudad hanseática de Bremen durante la primera mitad del siglo XIX. Parte de su historia se narra en un maravilloso cómic creado por Pierre Mitter en el guión y Barbara Yelin en el dibujo, que se tituló en nuestro país como Veneno, Gift en la edición original, y que se centra sobre todo en los días previos a la ejecución pública de Gesche desde el punto de vista de un personaje ajeno a la historia. Dado que el cómic nos habla de sus últimos días, antes de hablar de él vamos a hacer un repaso a la vida, obra y crímenes de nuestra protagonista de hoy, mientras que en la segunda parte del programa hablaremos de Veneno y analizaremos lo que esta obra aporta en concreto a este caso. Jordi, si te parece bien, te paso el bisturí y disecciona un poco la figura y los crímenes de Jesse Gottfried. Perfecto, Sergio. Como bien has explicado, vamos a intentar adentrarnos en la vida, obra y crímenes de nuestra protagonista de hoy, Jesse Margaret Gottfried, que vivió entre 1785 y 1831. Ella, como dices, sería conocida como el Ángel de la Muerte de Bremen o el Ángel Caído de Bremen. Era una mujer aparentemente normal y corriente que, sin levantar muchas sospechas, asesinaría hasta 15 personas entre 1813 y 1827. La particularidad de muchas de ellas es que eran familiares y amigos cercanos, incluido algún vecino. Entre ellos se encontraban sus dos padres, su único hermano y 3 de sus hijos. Gesche nació en el seno de una familia humilde y artesana. Su padre era sastre y su madre costurera. También tuvo un hermano mellizo, Johann Ting Jr., por el que sus padres parece que tuvieron pues una cierta preferencia siempre, y aquí creo que es un punto importante a destacar después a la hora de hacer su retrato psicológico, o al menos es un punto que parece destacar Gesche en sus propios diarios. Ella
Era una joven culta, le gustaba la lectura, el teatro, y la gente la describía pues como encantadora y simpática. Una joven que atraía la atención de todo el mundo. Y, de hecho, pues su vida transcurrió sin sobresaltos hasta que conoce justamente en el teatro a un joven viudo llamado Johann Heichard Mittenberg, que a la postre se convertiría en su primer marido. Sabemos que Geshe no estaba realmente interesada en este matrimonio, pero para su familia era un salto adelante en su estatus, así que ella hizo lo que se esperaba de ella y de una mujer de esta época, que era básicamente guardarse su opinión y aceptar las exigencias familiares. Sus suegros regentaban una hospedería y tenían algún otro negocio, como una guarnicionería, uno de esos empleos que hoy pues a lo mejor todavía podemos encontrar en algún lugar algo parecido, pero que en su momento sobre todo era un trabajo donde se trabajaba con cuero para realizar aparejos y sillas de montar para caballos y animales de granja. Este es el trabajo principalmente al que se enfocó su marido, pero Geshe tuvo una parte importante en él. Pronto se ganó las simpatías de sus suegros y su confianza, pero su matrimonio en ningún caso fue feliz. El motivo de que no fuese un matrimonio feliz parte del hecho de que no era algo deseado. Pero aparte de eso, pues si nos adentramos un poco en la historia de pareja, tenemos a un marido como Johann, hijo único y bastante consentido por sus padres. Johann era un habitual de tabernas, de tugurios de la ciudad y bueno, era bien conocido en el barrio por frecuentar los prostíbulos de Bremen. Además era de carácter depresivo y de salud enfermiza. Johann contrajo muy pronto una enfermedad venérea, de la que no tengo constancia concretamente cuál era, pero que esto hacía que los contactos sexuales con su mujer se evitaban en todo momento. Geshe empezó a entablar relación con otros hombres y entre ellos destaca el viajante de vinos Gottfried, que era amigo de su marido en este caso y que, como podéis deducir, pues es de quien al final heredará el apellido. Gottfried, de hecho, posiblemente fuese el amor de su vida. Es justamente después de conocerlo que se queda embarazada, lo que tiempo después provocaría ciertas habladurías sobre la verdadera paternidad de sus hijos. Las cosas en esta época ya empiezan a torcerse y Geshe presenta un comportamiento ciertamente errático. Y es que podríamos decir que Geshe tenía dos caras. En apariencia era una mujer responsable que se cargaba al hombro la familia, mientras su marido, pues como lo hemos descrito, era un viva la virgen, pero al mismo tiempo su marido, por ejemplo, tenía muchas deudas contraídas, una cosa que pesaba a nivel familiar, y sin embargo Geshe no dejaba de pedir ciertos préstamos para, en este caso, no sufragar estas deudas, sino para satisfacer sus necesidades personales. De alguna manera se había acostumbrado a un cierto nivel de vida y era lo que quería mantener a costa de todo. Hay constancia de que robaba a los huéspedes que se quedaban en la hospedería de sus suegros, que de hecho ella regentaba y donde de hecho vivía también la familia. Se llevaba pequeños objetos, pequeñas cantidades de dinero y pues nadie nunca sospechaba de ella porque era la señora de la casa. Digamos que una de las ya señales de alarma que de haber alguien querido verla en la época estaba ahí, era su diario donde después del nacimiento de su primera hija, Adelaida, nos encontramos con el hecho de que no le dedican ni una sola mención a su hija, lo cual es bastante llamativo. Simplemente habla de sí misma. Este conjunto de cosas, las deudas, la relación con su marido, su faceta como madre y el amor que sentía por ciertas banalidades, son parece la que alimenta o dispara su posterior fiebre homicida. Y así llegamos a 1813,
que es en el momento en que empieza a envenenar a su marido con un raticida, llamado popularmente en la época grasa de ratas, en alemán Mausbutter, que era pues muy común en la época y que consistía en pequeñas hojuelas de arsénico mezcladas con grasa animal. Hay algunos pasajes en las actas de interrogatorio a los que fue sometida posteriormente Geshet después de ser arrestada, en los que intenta explicar su situación en este momento y que pasamos a escuchar ahora mismo. Durante varias semanas estuve luchando conmigo mismo. Por fin, una mañana me decidí y di a mi marido un poco de aquello en el desayuno. En cuanto lo comió, salí inmediatamente. Durante su enfermedad sentí algunas veces remordimientos de conciencia y recuerdo que me alegré cuando se produjo una mejoría en su estado. Luego me vino nuevamente el deseo de darle un poco más de aquello. A mí en estas citas, no sé a ti, Sergio, pero a mí me llama la atención que no hable directamente del veneno. No lo llame veneno, no lo llame arsénico, no lo llame en ningún caso grasa de ratas, que era como se conocía en su momento, sino que habla de aquello, como una manera de quitarle importancia, ¿no? Sí, de hecho creo que es un caso muy curioso. Ni tú ni yo somos psiquiatras como para sacar un veredicto, ¿no? O para saber exactamente cuál era el problema que tenía esta mujer, pero lo que tú dices es una realidad, ¿no? Ella, hay momentos en los que en ese diario pues también refleja que incluso llega a tirar el veneno una vez que ya ha empezado a matar por esa pulsión incontrolable, ¿no? que tiene, pero acaba haciéndose nuevamente con él, y en el momento que ella tiene el veneno en casa, sin tener que matar, ya digamos que se siente más tranquila, ¿no? Pero el hecho de que, como tú comentas, Jordi, no se refiera al veneno como lo que es, ¿no? Como un instrumento de matanza, en este caso, siendo ella plenamente consciente de lo que está haciendo, pues es bastante clarificador, ¿no? De que, bueno, es una forma de no acabarse de enfrentar a lo que estaba cometiendo, ¿no? Porque una cosa es que sientas esa pulsión, pero claro, otra cosa es verte reflejado mientras lo estás haciendo. Y como veremos más adelante, pues incluso ella se encargaba de los propios cuidados cuando en alguna ocasión pues el veneno, la dosis de veneno no era letal de entrada, y entonces, bueno, pues mientras estaba convaleciente la persona en cuestión, la víctima, era ella misma, ¿no? La que trataba con mucho cuidado, con mucho cariño, pues eso, a su víctima, que no deja de ser contradictorio. Y yo creo que uno de los motivos, Jordi, por los que hemos elegido este primer caso es porque esta casuística, ¿no? que rodea a Gottfried, ostras, nos vuelan bastante la cabeza, ¿no? Porque si lo que queremos es tratar de analizar el porqué, ya decimos desde un punto de vista pues bastante amateur por nuestra parte, ostras, es complejo a más no poder, ¿no? Claro, aquí partimos de problemas, digamos, de la época en que se está narrando esta historia. El trastorno que pudiese tener Geshet o los problemas en su momento que le llevasen a esta situación no fueron detectados, y quizá hoy sí que se le podría poner un nombre a esto. Al final o más adelante ya hablaremos más en profundidad de algunas teorías sobre ello. Pero claro, el contexto en este caso es muy determinante para esta historia, yo creo que para todas, pero aquí estamos hablando de un momento en que la manera de afrontar las enfermedades mentales, por ejemplo, no es el actual. La posición de la mujer
ni remotamente tiene nada que ver con la que tiene actualmente. Y después, bueno, el patrón de Geshet es uno que se ha repetido bastante en otros personajes, en otras asesinas en serie. Siempre se dice que en el caso de hombres y mujeres ninguno no se mata, no se asesina de la misma manera. Los hombres suelen cometer actos de violencia y las mujeres suelen recurrir pues a venenos, a estrategias más elaboradas, también en función del rol que han jugado, digamos, en la sociedad. Entonces, todo eso es muy interesante y muy determinante de este caso en concreto, pero también de muchos otros que se podrían asimilar. En este punto estamos además viendo el primer homicidio de Geshet y vemos esa dualidad de quiero hacerlo pero no quiero hacerlo, tengo remordimientos por lo que hago pero sigo con ello, me produce algún tipo de placer extraño, no sé si el mismo hecho de envenenar a la persona o el hecho de la vulnerabilidad en que queda esta persona y la manera en que depende de mí, es muy complejo. El caso es que ni siquiera sabemos si la intención última por parte de Geshet era asesinar a su marido, pero ese fue el resultado final. Y aquí encontramos lo que tú comentabas. Pasó un tiempo en el que su marido se encontraba mal reiteradamente, era ella la que ejercía de cuidadora, y a lo mejor era una manera de retenerlo en casa que de otra manera pues no era posible. El caso es que la muerte de Johan también supone un alivio para las cuentas de la familia. Y bueno, es un móvil que también está ahí. De hecho, además, otro beneficio que obtuvo Geshet con este asesinato es, entre comillas, la barra libre que le ofrecía de cara a su amante, Gottfried, porque mantenían una relación clandestina que obviamente no podía llegar a más. Pero en este caso concreto, cuando Johan desaparece del mapa, eso no supone una mejora en la relación con Gottfried como esperaba Geshet. Ya esperaba que él se comprometiese, pero no lo hace. Y ella en sus diarios va reflexionando qué es lo que falla. Y de una manera sórdida acaba llegando a la conclusión que su marido era un obstáculo en esta relación, pero no era el único. Y es que Geshet ya era una mujer con hijos y también unos padres que dependían de ella, y todo esto le impedía realmente ser libre para tener la vida que ella quería. Y de hecho esto también se refleja en unos pasajes de su diario, pero hemos seleccionado uno que escuchamos ahora mismo. Pero recuerdo, asimismo, que a la noche siguiente me perseguía continuamente este pensamiento. Si no tuvieras padres, nadie te impediría hacer lo que quisieras. La verdad es que el comentario es demoledor y de alguna manera es sórdidamente lúcido. O sea, si nos metemos en la mentalidad de Geshet, en la vida que tenía en este momento y lo que eran sus objetivos, obviamente voy a quitar de en medio a esta gente con la que además, aunque sean mis padres, nunca he sentido que realmente me quisieran. Siempre han puesto por delante a mi hermano, al ser el varón, y yo he sido una moneda de cambio. En 1815, un par de años después de la muerte de su marido, aprovecha que su madre cae enferma para hacerse cargo de sus cuidados y aquí vuelve a recurrir al veneno para agravar su situación. Su madre finalmente muere poco después y Geshet se envalentona, y es a partir de aquí donde comienza una oleada criminal, matando con el mismo procedimiento a sus 3 hijos, a su padre y a su hermano, que se había ido de joven de Bremen, pero que a la muerte de sus padres había regresado a la ciudad para pedir ayuda a su hermana. Así, entre 1815 y 1816
acaba con todos ellos. Es sobre todo especialmente llamativo pues la edad de sus hijos, que tenían en este momento entre 3 y 6 años. En apenas 4 años, todo el núcleo familiar de Geshet había desaparecido. Y sin embargo, esto no llamó la atención de nadie. A mí es algo que me parece súper llamativo. Sí, y esta es una de las cosas que sí vemos en el cómic luego, cuando hablemos de él, y es que, claro, quedan retratadas unas cuantas figuras, ¿no? Periféricas a Geshet. En este caso, pues sería el médico que trató a las víctimas y que, bueno, pues que dedujo que eran muertes por cólera, ¿no? Por enfermedad, no por envenenamiento. Entonces, claro, pues el tema es que por una parte estaba, digamos, la versión oficial hasta que bueno, salta la liebre y es acusada. Y pues sí que ya con tanto muerto, ¿no? Tanto crimen no resuelto, pues también se generaron habladurías, ¿no? Habladurías que con el tema de una sociedad chapada a la antigua, ahí entraría también la religión, pues las maldiciones, el hogar maldito, ¿no? Más que el empirismo científico, ¿no? Entonces, pues, bueno, es interesante también ver este caso con ese prisma, ¿no? Probablemente hoy en día, pues la lista de muertes que se le hubiesen podido achacar a esta asesina habría sido probablemente menor porque se le habría pillado mucho antes, ¿no? Pero ya digo que pues en aquel momento, vamos, tú has ido diciendo antes, pero es que además se dilata bastante en el tiempo, o sea, no es una cosa que diga, bueno, se carga a 15 personas en 2 meses, no, estamos hablando de bastantes años. Bueno, es que aquí se juntan muchos temas. Hemos de pensar, por ejemplo, que la última, aunque parezca que no tenga relación, pero la última sí, caza de brujas en Europa se produjo apenas unos años antes de los primeros asesinatos de Geshet. Estamos hablando de 1793. Y esa era la imagen, seguía siendo la imagen que perduraba en muchos pueblos cerrados o ciudades como Bremen, que eran ciudades venidas a menos, por decirlo de alguna manera. Eran pequeñas comunidades donde todo el mundo se conocía. No tienen nada que ver con la actualidad. Y todo se basaba en las apariencias, porque Geshet supuestamente en ningún momento levantó sospechas, uno, porque era mujer, y segundo, porque tenía muy buena reputación de cara a la comunidad en la que vivía. Entonces nadie pensaba que ella pudiera llevar a cabo crímenes de este tipo. Por eso era fácil achacarlo al cólera, en el caso del médico Luz que comentas, que era la explicación más habitual en la época. Pero hay una serie de catastróficas desdichas que hicieron que Geshet se sintiera impune para llevar a cabo sus crímenes. Y también, pues como hemos comentado, hay unos condicionantes a nivel histórico por el hecho mismo de ser mujer y de su condición de vida, que estamos hablando de una mujer en este caso que no era propiamente de clase baja, era de clase media y bueno, tenía otras inquietudes diferentes a las que podían tener otras mujeres de la época. Si volvemos a su historia, después de asesinar a su marido, a sus padres, a sus hijos y a su único hermano, pues ella lo expresa bastante tajantemente en su diario, después de la muerte de su hermano, que fue el último de la familia, y dice en un momento dado: ahora se me podría considerar de nuevo una doncella. Entonces, todo esto que vamos comentando yo creo que va ligado a eso, al hecho de
volver a ser libre, a volver a estar en esos años en los que simplemente ella se podía preocupar pues de leer, de ir al teatro, de vivir la vida y no tener ninguna responsabilidad. Bueno, el caso es que el tema de Gottfried, este amante que había mantenido a espaldas de su marido durante tantos años, seguía coleando por ahí. Y después de estas muertes, pues Gescher realmente creía que ya no podía ponerle excusas para estar abiertamente con él, porque ya no tenía ninguna carga familiar. Pero lo cierto es que Gescher solo logró su objetivo cuando se vuelve a quedar embarazada y los amigos y familiares de Gottfried le insisten para que éste se haga cargo de sus responsabilidades. Gescher finalmente abortaría, pero parece que el objetivo está cumplido, que bueno, pues quizá aquí se podría haber acabado la ola de crímenes y podríamos haber tenido un final feliz, pero ya hemos dado indicios de que la historia entre Gottfried y Gescher también era bastante complicada y de hecho, para sorpresa de nadie, Gescher se vuelve a encontrar dentro de un matrimonio en el que no hay amor. Y bueno, pues como ya tenía experiencia en este hecho, decide acabar también con la vida de su segundo marido, lo cual ocurre en 1817 y con el procedimiento habitual, envenenamiento. Después de esto sí que es cierto que nos encontramos un periodo diferente, ya pudiendo hablar de Gescher Gottfried, habiendo heredado el apellido de su segundo exmarido, y es que entre 1817 y 1823 Gescher cesa sus crímenes, se convierte en una dama respetable de la sociedad de Bremen, o sigue manteniendo ese estatus, y se comporta como una mujer totalmente independiente. De cada galería sigue siendo una persona muy apreciada por sus vecinos, porque como decimos, pues era una mujer que siempre se prestaba a ayudar, era siempre amable con el prójimo, pero sí que es cierto que había muchas habladurías en torno a la hospedería, que seguía regentando por todas las muertes que habían sucedido tras sus puertas. Pero, como decimos, después de haber acabado con la vida de 8 personas en 6 años, parece que Gescher aquí había pasado página y no había vuelto a utilizar arsénico, al menos que tengamos constancia. Esto cambia cuando se promete con Paul Thomas Zimmermann, un hombre que la colmaba de regalos y atenciones. En este caso, Gescher volvió a quedar un poco atrapada en la dinámica de las relaciones de la época, porque ella realmente no estaba dispuesta a casarse, ella quería seguir manifestando su independencia. Es en este caso Zimmermann el que está muy interesado en casarse con ella, pese a las advertencias de algunos de sus familiares, que veían en Gescher un lado oscuro. Fuese por estas habladurías, por la negativa de Gescher a llevar la relación más allá, los responsables se rompen, pero no se acaba de romper la relación. De hecho, mantienen cierta amistad y en un momento dado, no sabemos muy bien por qué, Gescher decide también empezar a envenenar a Paul y lo cuida en sus últimos días. Aquí encontramos que además ella acaba siendo beneficiaria de su testamento, que él cambia en sus últimas semanas de vida. No sabemos si este fue el móvil que le llevó a acercarse a Paul y volver a asesinar y recurrir al veneno, o simplemente era algo que ella echaba de menos. En todo caso, puede ser una manera de sufragar su tren de vida, ya que Gescher, aunque de puertas para afuera, escenificase cierta pudencia, lo cierto es que siempre estaba rodeada de acreedores y siempre debía dinero a alguien. Así que estaba muy acostumbrada a pedir favores a sus conocidos, a vecinos. Esto es lo que hizo, por ejemplo, con una amiga suya, Ana Lucía Meyerhold,
que era profesora de música y que vivía con su padre, un anciano de 90 años. Esta señorita tenía muy buenas relaciones en la ciudad y Gesell le pidió, en un momento de dificultad, si podía contactar con alguna de sus amistades que estuviera dispuesta a prestarle algo de dinero. Ana Lucía no tuvo éxito en estas gestiones, pero sí se ofreció a ayudar a Gesell con sus propios ahorros. Gesell se lo pagó envenenándola. Estamos hablando de un personaje que realmente a estas alturas queda muy claro que tiene algún tipo de enfermedad mental que le induce a llevar estos crímenes a puerto. Sobre por qué envenenaba a la gente, seguramente ni siquiera ella lo tiene muy claro, aunque no sería porque ella misma no reflexionase sobre ello. Y aquí os ponemos otro extracto de uno de sus diarios en los que reflexiona sobre ello. No escogía a las personas a quien quería envenenar, sino que envenenaba sencillamente a aquellas que el destino hacía llegar hasta mí. Con frecuencia transcurrían meses enteros sin sentir deseo alguno de dar veneno. Luego había periodos de tiempo en que me decía continuamente a mí misma: cuando venga ese o aquel, le darás veneno. Algunas veces lo daba a personas que solo habían venido a visitarme y me maravillaba yo misma de no ser nunca descubierta. Cuando me enteraba de que alguna de las personas a quien yo había dado veneno estaba enferma, cogía miedo e iba a verlo inmediatamente, interesándome por su estado. Cuando escuchas esto, al menos yo entiendo que hubo muchos otros casos en los que Gesell envenenó a gente, pero que no acabaron con su muerte. Pero sí que había una cierta pulsión, como lo habías llamado tú, ¿no, Sergio? Sí, así es. O sea, yo me imagino esta mujer preparando la merienda ahí a los críos, pues imagínate, cogiendo lo primero que tenía ahí en el armario de la cocina. Sí, a ver, yo creo que es muy complicado, ¿no?, saber a cuánta gente envenenó, porque llega un momento que parece que es como una costumbre, y el querer entender el por qué a una persona le suministra una dosis letal y a otra pues nada más una puntita, cuando ella ya sabe perfectamente cuándo puede matar y cuándo no. Claro, con los años de práctica, la dosis concreta creo que debía saberla. Sí, y me imagino que también pues eso, habría momentos de más crisis financiera, menos crisis, habría que ahorrar un poco más con el veneno, el raticida este. Pero sí, es curioso. O sea, a mí, por volver un poquito a lo que comentabas antes, Jordi, que también me llamó mucho la atención, sería curioso indagar, ¿no?, un poquito más en la relación que se tenía con sus padres, porque en el momento, esa liberación de la que habla, a mí, yo cuando lo leí me recordaba un poco a mi yo adolescente, cuando mis padres decían, bueno, no, nos vamos de fin de semana, y pensaba yo, joder, una casa libre para mí, aunque no hiciera nada, ¿no?, pero era esa libertad, ¿no? Entonces, en parte digamos que entiendo, ¿no?, lo que quiere decir. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una mujer ya adulta, ¿no? Pero como bien decías, es muy importante también entender el contexto, ¿no? Entonces, si ya de por sí estamos hablando de una época en la que la mujer estaba relegada a un segundo plano, en la cual tenía que servir al hombre, pues tener ese rol, ¿no?, tenerlo que desempeñar por narices, porque no te queda otra, también pues unido a saber qué tipo de educación restrictiva, etcétera, pues puede potenciar una fantasía pues de rebelarte ante la autoridad, y en este caso la autoridad principal, pues claro, son tus padres, ¿no?, que ya haya pasado un tiempo. Pero en cuántas películas, en cuántas novelas de ficción hemos visto que después de no sé cuánto tiempo vuelve
para vengarse, que esto, por ejemplo, en las pelis coreanas pasa mucho, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, obviamente, que esto es algo que en el cómic es muy interesante, ¿no? No se centran tanto en lo que podría ser el trastorno que sufrió Godfrey, sino, bueno, analizar cómo era la sociedad de entonces para ver cómo se pudo potenciar ese instinto homicida, instinto por llamarlo de alguna forma, probablemente esté mal dicho, ¿no? Pero bueno, cómo esa figura homicida que se va creando, ¿no? Porque instinto sería algo que naces con ello y seguramente no fue el caso. Y luego también me imagino cómo, pues, ella misma, ¿no? Que confiesa ese miedo. No estamos hablando de una psicópata o de un psicópata al uso, de estos de que, joder, es que ni siente ni padece, ¿no? Le corto la cabeza y luego me pelo una mandarina y me la voy comiendo tranquilamente, ¿no? Ella estaba llena de contradicciones y sentía miedo al ver que, joder, que esa persona a la que le había suministrado el veneno seguramente se iba a morir, ¿no? Entonces corría y rauda a su auxilio. Entonces, pues, en cierta parte, Jordi, sin entrar en spoilers, porque estamos hablando ahora mismo de este personaje, pero me recordó a un personaje de Heridas Abiertas, de la novela y posterior adaptación de la serie de HBO, a la hora de, pues eso, sobre todo de tratar, porque una cosa es que tú puedas, ¿no? Llegar a asesinar por H por B, por tus motivos, por los traumas que tengas, por cómo se ha ido construyendo tu vida, por así decir, pero que luego, ¿no? Seas capaz de cuidarles, no solo de cuidar a la gente que has tratado de asesinar o envenenar sin más, sino, bueno, ella, pues digamos que era una persona respetada, ¿no? Y que incluso, pues sus vecinos la veían como una persona, no sé si denominarla vital, pero vamos, que no era ni mucho menos alguien que estaba encerrado en su mundo y que luego, pues más allá de toda la muerte que se iba generando a su alrededor, nadie podía sospechar por su forma de ser, ¿no? De que cometiese todos los crímenes que cometió. Y efectivamente, volviendo a lo que me decías antes, pues a saber a cuánta gente pudo envenenar. O sea, realmente yo creo que en todos esos intervalos de tiempo relativamente largos, ¿no? Entre asesinato y asesinato, pues seguramente, y teniendo en cuenta el trabajo que desempeñaba, ¿no? En una hospedería que va pasando gente, ¿no? Y que a fin de cuentas entiendo yo que seguramente a algunos ni los volverían a ver, ¿no? Porque claro, la gente que sabemos que murió, están sus padres, están sus maridos, están sus hijos. Ahí sí que vemos un patrón, ¿no? Al menos su círculo cercano sí que su hermano, su único hermano, se los cargó a todos. Entonces, pues, bueno, seguramente el círculo se abriría más. Lo que pasa que, bueno, ni ella misma yo creo que sabría a cuántos habría matado directamente e indirectamente, porque, claro, tomar dosis no letal de arsénico, pero las secuelas que eso te puede tener en los tiempos en los que estamos hablando, porque estamos hablando de 1820, 1800, bueno, sí, más o menos, sobre los años 1820, que la calidad de vida no es la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pues claro, con todas las enfermedades, etcétera, que podrían sufrir la gente de una ciudad como pudiera ser Bremen, añádele que te están dando medicina de la mala. Es cuando menos curioso. Bueno, por eso siempre lo que la gente comentaba en Bremen, bueno, a ella la conocían pues por esa faceta cuidadora, y de ahí lo de Ángel, que aunque ha acabado teniendo un
un significado mucho más sórdido, en su momento era una manera en que se la conocía y además se creía que, bueno, pues era una mujer que había tenido muy mala suerte en la vida. Y a eso se achacaban las muertes principalmente que sucedían a su alrededor, que eran básicamente, pues es que todas sus víctimas eran gente que conocía, como mínimo. La mayoría fueron familiares y después tenemos el círculo ya de conocidos, amigos, vecinos, etcétera. Y supongo que incluso en algún momento lo intentaría pues con algún cliente de la hospedería o personas que en algún momento tuviese alguna oportunidad. Yo, por todo lo que he leído sobre casos parecidos, sobre asesinos en serie, sobre todo a raíz de preparar este programa y preparar la sección, yo he llegado a la conclusión de que el asesino para mí se hace y no nace. Tú puedes tener unos condicionantes o predisposición genética a sufrir diferentes trastornos mentales, que eso no quiere decir que sean problemas que no sean salvables o que te conduzcan a ti a la psicopatía. Eso es un mito. Lo que pasa es que en cierta época estos trastornos mentales que hoy en día se podrían tratar fácilmente no se hacía y podían derivar en otros problemas. En el caso de Gesset, yo creo que hemos apuntado, y ahora lo remarcabas tú, lo de la relación con sus padres. Está bastante claro, creo yo, que bueno, pues había una cierta falta o un cierto rencor por parte de Gesset respecto a sus padres, por cómo lo habían cuidado y sobre todo en relación a su hermano, al que seguramente le habrían permitido de todo y que de hecho se había independizado a muy temprana edad y se había marchado de casa para vivir su propia vida. A lo mejor eso es lo que yo ya hubiese deseado. Y creo que sus progenitores pues no supieron desarrollar esa empatía hacia el mundo en sí. Gesset creció un poco ajena a ella. Y eso pues acabó derivando en una personalidad interesada, desprendida, sin ese plus que te da la empatía. En el caso de, además, de una mujer que para la época podríamos decir que era privilegiada porque no pertenecía a las clases más bajas. Nos podríamos remitir al caso de Jack el Destripador, en este caso para hablar de sus víctimas. Y todas las víctimas de Jack el Destripador, que bueno, es un caso de finales de este mismo siglo, del siglo XIX, muchas, la historiografía ha acabado demostrando que hay un poco de leyenda sobre ello. Pero claro, eran mujeres que estaban muy condicionadas por la clase a la que pertenecían, las dificultades que habían tenido, el hecho de haberse casado muy temprano y haber quedado viudas muy de sopetón, con lo cual eso dificultaba que tú te pudieses reintegrar a la sociedad, tal como se entendía en ese momento. Bueno, pues todo eso en realidad no competía a Gesset, pero no dejaba de tener cierta presión por el hecho de ser mujer. El mismo hecho de su primer matrimonio por conveniencia, pues lo demuestra. El tema es que sigue siendo un perfil muy interesante porque hasta qué punto había una faceta calculadora en sus crímenes. Se ha teorizado mucho sobre sus motivaciones. Se ha comentado ahí, por ejemplo, un posible síndrome de Munchausen. Y eso parece describir muy bien el caso de Gesset, pero claro, otros argumentan que en realidad el crimen, en este caso, tenía una motivación económica. Y bueno, yo creo que las dos cosas no son excluyentes. Yo creo que a partir de que muere el último miembro de su familia, este patrón sí que está más claro. A partir de aquí parece sí que hubiese como más una motivación económica que más por simplemente placer, que quizá también. Porque, como digo, yo no creo que estas cosas sean excluyentes. El caso que hemos comentado de su prometido Paul hizo de abnegada cuidadora hasta que él le puso el testamento a su favor. Pero esto también pasó con uno de sus huéspedes, llamado Moses, que después de caer enfermo, y no por casualidad, sino por obra y gracia de Gesset, pasó a su cuidado y también acabó haciendo testamento a su favor. De hecho, esto también lo intentaría después con un guarnicionero llamado Rull. Rull tenía una mujer que ya había tenido ciertas sospechas sobre Gesset, pero que no habían llegado a buen puerto y, por contra, habían acabado con su muerte. Pero su marido, que ya estaba con la mosca detrás de la oreja, después de que Gesset intentara
envenenarlo con un trozo de tocino, llevó a analizar al médico, y aquí es donde finalmente se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Geshet fue arrestada un 16 de marzo de 1828, que además coincidía con su 43º aniversario. Antes de que eso ocurriese, de hecho, ya se había cobrado 3 víctimas más. Teníamos a Beta Smith, que era una sirvienta, su hija Elisa Smith y Frederick Little, asesinado en Hanover, que era un poco diferente al patrón habitual. Una vez detenida Geshet, se la acusó de 3 delitos. Primero, de 15 envenenamientos mortales. Segundo, de 15 envenenamientos con graves perjuicios en la salud de los afectados. Y 3 repetidos actos de infidelidad conyugal, robos y estafa, así como intentos de aborto. Ni ella misma en los interrogatorios pudo explicar realmente sus motivaciones, aunque sí tenemos algún comentario poco en el aire, porque no acabamos de entender si se refiere a unas motivaciones propiamente materiales o simplemente placenteras, por decirlo de alguna manera. Escuchémosla a ella. Pensaba que sacaría ventajas de la muerte, pero no sabría explicar cómo llegué a esta conclusión, y tampoco encontrar una explicación lógica a mis delitos. Como decíamos y como hemos repetido lo que llevamos de programa, pese a que tengamos diarios de primera mano, actas del momento, con todos los condicionantes que implica la época, el salto de mentalidad, realmente no había un estudio profesional en la época de estos casos como para poder sacar unas conclusiones. Ya hemos remarcado pues esa posible carencia afectiva de Geshet en su infancia. También ese apunte del posible síndrome de Munchausen por poderes. El contraste con ser considerada en gran medida una ciudadana modelo y muy querida en su comunidad. Y bueno, una cierta negligencia por parte de las autoridades al no detectar este caso con más antelación. Pues ahí tenemos lo que mencionábamos. Al final es el médico de la ciudad quien descubre el percal a raíz de poder analizar una de las pruebas, pero es este mismo médico el que, como tú apuntabas, Sergio, en su momento acreditó estas primeras muertes de Geshet como a causa de la cólera, que yo no sé si esto es muy compatible los síntomas con un envenenamiento, pero bueno, es lo que hay. En realidad estamos hablando de una negligencia médica que bueno, pues hizo que el caso no se destapase antes. Geshet fue condenada a pena de muerte. La pena se cumplió el 21 de abril de 1831 en la guillotina. Fue la última ejecución pública en la historia de Bremen. Del rostro del cadáver de Gottfried se tomó un molde de cera para estudiar los patrones faciales de las mujeres criminales. Esto se hallaba en su momento dentro del campo de estudio de lo que hoy se conoce como frenología, y que bueno, pues es una ciencia totalmente descartable en la que pretendían sacar indicios de ciertos comportamientos criminales en función de los rasgos de determinadas personas. Obviamente, pues no tiene ninguna base. Y como curiosidad podemos mencionar que a día de hoy en Bremen se puede encontrar todavía una losa negra con una cruz en donde estuvo el cadalso en el que se ejecutó a Geshet, en la plaza de la catedral de Bremen, y que es costumbre escupir encima suyo. Y es algo que ya nos lleva a conectar con veneno de Pirmeter y Bárbara Yellin, porque es una escena que vemos representada en esta obra. Sí, efectivamente. Y se te queda el cuerpo un poco torcidillo, ¿no? Porque a nada que investigas, a nada que te preocupas un poco por la figura, pues volvemos a lo de siempre. Si ha quedado la tradición de escupir esa placa conmemorativa, por así decir, en el lugar donde fue asesinada, donde fue sentenciada, juzgada, ejecutada, pues no habla muy bien tampoco de nosotros, ¿no? Como conjunto de la sociedad, porque
Bueno, lo mires por donde lo mires, lo que está claro es que estamos hablando de una persona enferma, ¿no? Y de hecho, pues como hemos ido comentando, ella misma tenía un dilema interno bastante importante, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, sus actos han quedado para la posteridad. El San Benito de Monstruo, pues también, ¿no? Pero bueno, nosotros, más allá de eso, lo que queremos es presentaros la figura, darle cierta importancia a la historia, sobre todo a la historia real, y ahora entraríamos, Jordi, si te parece, en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte, que viene hilada al espíritu de nuestro programa de Tramas Resueltas, y es que después de este exhaustivo repaso de la vida de Geshe, que Jordi pues nos ha ido detallando poquito a poquito, pues si os parece bien vamos a centrarnos en la obra de la que hoy queríamos hablar, ¿no? Se trata de Veneno, ya lo hemos dicho al comienzo del programa. Es una obra de Pierre Metter y Bárbara Yelin, que en nuestro país, en España, la publicó la editorial Sin Sentido en el año 2011, y que además, decir que aún hoy en día podéis encontrarla saldada a muy buen precio. O sea que si por lo que fuera os la encontráis en cualquier librería, va a estar barata. Y bueno, yo creo que igual ya me estoy adelantando, Jordi, pero es una lectura súper recomendable. No, yo creo que es un buen apunte. Una obra que es muy interesante, sobre todo para los lectores que les guste la temática que aquí estamos tratando, las historias de asesinos en serie, pero que además lo haga, como es el caso de esta obra, desde un punto de vista diferente y con una profundidad psicológica y de apego al contexto histórico muy bien llevada, muy bien planteada. Y vamos a incidir que lo curioso de esta obra, como comenta Jordi, es que no narra los crímenes de Geshe per se. De hecho, creo que no hay ninguna viñeta en la que veamos cómo lleva a cabo estos actos, sino que, bueno, es su historia, la historia se sitúa, pues eso, después de su arresto y los días previos a su ejecución. De hecho, podemos decir que, obviamente, aunque aquí lo que importa es la figura de Geshe y la sociedad de Bremen, ¿no? La sociedad de ese periodo de tiempo, como hemos estado comentando, pues podemos decir que la que lleva la voz cantante, ¿no? O la que nos presta sus ojos, y que es un personaje ficticio en este caso, que es otra mujer, ¿no? Que se encarga de realizar, va a Bremen con el encargo de realizar una guía de viajes, ¿no? Un libro de viajes sobre la ciudad. Y bueno, pues ella se ve envuelta en todo el tema de la ejecución, y pues casi sin querer acaba vinculada de alguna forma con la figura de Geshe. Decíamos que con ello, ¿no? Pues se intenta una especie de reflexión de corte feminista sobre la realidad de la mujer en la época que retrata, ya digo, con estos dos personajes, ¿no? No solo con Geshe, sino con esta autora de libros de viaje. La verdad es que Jordi y yo, aunque hayamos elegido esta obra para comenzar, ya os podemos adelantar que tenemos unas cuantas en la cartera sobre las que nos gustaría hablar, porque hay muchos cómics, ¿no? que abordan diferentes personalidades de asesinos o de asesinos en serie, pero es probable que precisamente este punto de vista, ¿no? Tan diferente es lo que nos ha llamado la atención. Entonces, yo tengo que reconocer, Jordi, que cuando leí Veneno por primera vez, además yo no conocía la obra, yo fui una de estas personas que se encuentra
Veneno Saldada, y dice, joder, qué baratita. Leo la sinopsis, la temática me llama, y cuando me la leo digo, joder, no era esto exactamente lo que me esperaba, pero probablemente por eso el pozo que me ha dejado es mayor. ¿Qué opinas? Como ya hemos comentado, yo creo que el punto de vista es lo interesante de esta obra, porque no redunda en lo que sería lo fácil, que es narrarnos su vida, la vida de Hachette, con pelos y señales, y, digamos, pues centrarse en su faceta criminal. Los autores en este caso dan por hecho que no que conozcan la historia, sino que esos crímenes son reales, no tienen una justificación, pero sí una explicación. O al menos es lo que intenta buscar la protagonista de esta historia, que un poco se ve envuelta en todo esto sin realmente buscarlo. Pero claro, es el contraste de llegar a un sitio donde te encuentras que de pronto se está realizando como una gran fiesta, entre comillas, de lo que va a ser la ejecución pública de una persona, independientemente de si es hombre o mujer, algo que a ella ya de por sí le repele. Creo que también pues hay una cierta crítica a la pena de muerte per se. Pero, como digo, cuando llega la protagonista, lo que se retrata es una sociedad cerrada, profundamente misógina, que hace de contraste con los supuestos crímenes de Hachette, porque las autoridades buscan la explicación fácil de por qué esta mujer ha cometido estos crímenes, que es porque había un interés económico, pero lo hacen también como una manera de expiar sus propios pecados, el de no haberse dado cuenta de que esto estaba pasando, el que seguramente la gente les recriminase que no lo viesen, el hecho de estar lidiando con una persona que durante muchos años había tenido, la gente tenía una percepción de ella totalmente contraria a la realidad. Entonces, todo esto es súper interesante y es uno de los motivos principales para acercarse a esta obra. Después podríamos comentar otros, como el apartado gráfico, la historia en sí, cómo está narrada, pero es esa perspectiva, además de con un punto claramente feminista, lo que te acaba ganando, lo que le acaba dando mucho sentido a esa reflexión que nos propone y que indaga sin tener una presencia real Hachette en ningún momento en el cómic. No es que ya no nos retrate los crímenes, es que no lo vemos ni siquiera en ningún flashback, apenas la vemos a ella. Entonces, todo, no sé si de una manera intencionada, porque si tú no conoces el caso, puedes poner en duda, digamos, los crímenes de los que se le está acusando a Hachette, pero en cualquier caso, cuando sabes que es una historia real, te pica la curiosidad, quieres saber más sobre ella. Eso es lo que nos pasó a nosotros al leer esta obra, y cuando indagamos acabamos descubriendo, entre comillas, una cierta verdad o la verdad oficial, la que tenemos a día de hoy. Y bueno, pues ese contraste es muy interesante. Es esa dualidad que creo que los autores manejan muy bien en los crímenes que lleva a cabo Hachette y el intento de reflexión de ya no por qué los ha cometido, sino por qué la sociedad de la época ha podido dar vida a un monstruo como este. Bueno, Jordi ha llevado a cabo un guión excepcional, exquisito, y aquí, en el punto en el que estamos hablando, pues ha recogido unas cuantas frases que nos pueden reflejar muy bien todo esto que estamos hablando, ¿no? Frases llevadas a cabo por hombres. Yo voy a añadir una y luego leo las tuyas, Jordi. Voy a añadir una que apunté y que tiene lugar cuando la protagonista llega a Bremen, o sea que todavía no se ha visto involucrada con todo el caso, pero bueno, resulta que se pone a hablar con un paisano de allí y bueno, pues le pregunta, ¿no? ¿Qué le trae a Bremen? Y ella pues comenta, me han encargado un relato de viajes sobre la ciudad. Y dice el hombre, ¿un relato de viajes? ¿Pero quién le encarga algo así a una mujer? Entonces, bueno, la siguiente viñeta se le ve, ¿no?, a la mujer enfadada y, bueno, pues
dice, tengo un poco de prisa, la siguiente, disculpe. Y la siguiente se le ve a él, ¿no? Ella ya de espalda, y le pone, y esas maneras, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Pero esto es algo que vemos repetido continuamente. Y ahora, mira, voy a citar estas que has puesto tú. Todos los maridos deberían obligar a sus mujeres a presenciar la ejecución. Esa frase es tremenda, ¿no? Sí. Porque, bueno, se entiende que es como que aprendan que eso no se puede hacer, que es como, madre mía. Bueno, es tratar o infantilizar a las mujeres en sí. Después, además, se remarca y prohibir a las mujeres comprar veneno. Exactamente. ¿Sabes? Porque, como además remarca otro personaje después, la mujer, refiriéndose a la mujer, dice que es un ser inmaduro de por vida. Cosa que, bueno, entronca con una larga tradición. Sí, de hecho es curioso también porque, bueno, ya digo que esta autora, ¿no? que tiene este particular viaje por Bremen, pues también le cuesta un montón conseguir habitación por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Y de ir sola. Y de hecho, en el momento que empieza, que recibe una visita de un hombre, pues ya también rápidamente la quieren echar de la casa en la que está, porque bueno, qué tipo de mujer, ¿no? Es la que... Claro, es que yo creo que ese punto que estás comentando ahora es muy importante, porque cuando hemos repasado la vida real de Geshe, como hemos hecho en este programa, ella remarca en muchos momentos esa necesidad de independencia, de ser libre, de no estar sujeta a las responsabilidades propias de una mujer de la época. Uh-huh. Y la protagonista que tenemos aquí hace eso mismo. Reivindica en todo momento su independencia, se sorprende de la manera beligerante en que la tratan sobre todo los hombres, y no solo ellos. Y aquí, bueno, pues la protagonista, digamos, que llega en el peor momento para reivindicar cualquier cosa que tenga que ver con cierta independencia para la mujer. De hecho, hay otra frase que has anotado, Jordi, que me pareció maravillosa. Además, es una frase que llega en un momento en el que parece que no es muy importante, porque pues vemos a esta autora que justo antes de la ejecución pues tiene que salir por la puerta de atrás, ¿no? del sitio donde está alojada, y entonces pues va por una especie de pasadizo, ¿no? subterráneo, y le ayuda a un hombre que pasaba por allí, más o menos, y esta frase es lapidaria, ¿no? que dice también lo de lo viejo es lo sano, señorita, nadie queda satisfecho con la novedad, ¿no? Y esto encaja como un guante con todo lo que nos están contando en la historia, ¿no? Con sí. con ese peso de la tradición patriarcal, con ese peso de la religión, con ese empeño en relegar a la mujer en su faceta de madre y ama de casa, y no te salgas de ahí porque no es lo que debes hacer. Y bueno, y es tremendo además, Jordi, que aparte de todo esto, o sea, si no tuviese ya este cómic suficientes capas de profundidad con todo esto que estamos hablando, a mí me encanta y me llama la atención cómo, a su vez, todos estos personajes que ahora que estoy viendo, ¿no? en este guión tan chulo que has hecho, en el que has puesto, ¿no? los personajes reales que rodearon a la figura de Geshe, pues durante el juicio y el posterior encarcelamiento antes de la ejecución, pues tanto el abogado como el juez de la instrucción, como el pastor tan pues misógino. Sí, misógino y asquerosete, pero cómo a su vez se lucran, ¿no? O sea, tratan de lucrarse, y estamos hablando de hace 200 años prácticamente, ¿no? Que el capitalismo no había llegado a las cotas que tenemos hoy en día, y aún así ya vemos cómo el abogado, a pesar de que se dice, no, mira, no quiero más apelaciones ni historias, a mí que me maten ya. Y él es el que impugna para conseguir más dinero. De hecho, es el propio abogado, aquí por ejemplo, que has puesto, Jordi, que bueno, escribe
dos libros, ¿no? Que durante bastante tiempo, además, pues fue, digamos, la única fuente de consulta sobre el caso. Pero es que es curioso, porque es que al menos el primer libro estaba ya encarcelada, ya había salido. O sea, tú fíjate cómo se lucraban. En el cómic también explican así muy vagamente cómo la persona que hizo el retrato también tenía una especie de derechos de autor, ¿no? O sea que... Pero es que en el caso del abogado de la acusada, que era su abogado defensor, Sí. O sea, pero es aquello de, bueno, pues para esto mejor que ya me defiendo yo sola, porque claro, en ningún momento, digamos, hizo nada para intentar ponerse en la piel de su representada e intentar salvarla de esa pena. De hecho, él después se contradice celebrando la pena, la condena, remarca que mataba por codicia, censura su sexualidad abierta. Al final es también un personaje que, como en muchos de los personajes masculinos que, al menos en esta parte de la vida de Geshet, orbitan a su alrededor y en sus últimos días están de alguna manera fanatizados por la religión. Entonces es un tema complejo, pero desde luego tampoco se puede decir que Geshet tuviese un juicio justo en su momento. No, así es, así es. Y de hecho, a mí, bueno, haciendo la relectura ahora, vemos esto como algo muy lejano y que, bueno, ya no ocurre, pero bueno, depende en qué parte del planeta, porque yo tengo un amigo que estuvo trabajando en Irán ya hace 15 años, es cierto, pero bueno, y su compañero de piso empezó a salir con una chica iraní que posteriormente se convirtió en su mujer, y cuando hicieron turismo pues más allá de Teherán, estamos hablando de mayores de edad, los tres, pues cuando llegaban a un hotel, el recepcionista de turno llamaba por teléfono a casa de la familia de ella para ver si sabían que estaba yendo acompañada de unos hombres a hospedarse al hotel. Eso una, y dos, no se podía alojar con un hombre. O sea que, para que veamos que tampoco está tan alejado de nuestros días esto, ¿no? Y bueno, esto estoy hablando de Irán, pero sociedad misógina tampoco nos tenemos que ir tan lejos. O sea que... No, en nuestra propia sociedad podemos encontrar todavía a día de hoy muchos dejes en ese sentido. Hay mucho trabajo por hacer. Y así nos vamos a otras latitudes, pues ya estamos viendo actualmente lo que está pasando, por ejemplo, en Afganistán, que ayer mismo salía la noticia pues de que finalmente han expulsado a las mujeres de las universidades. Parece que como sociedad nos resistimos a simplemente esa igualdad, ese trato a la persona, al que independientemente de que seamos hombres y mujeres, tenemos unos derechos inalienables para hacer con nuestras vidas lo que consideremos oportuno. Todo esto en realidad tiene que ver con lo que nos intentan contar los autores sobre Geshet aquí, y también pues esa idea, ese contraste entre progreso, esa cita que comentabas antes de ese personaje, esa resistencia a abandonar las antiguas tradiciones y evolucionar, sobre todo a nivel de pensamiento, que a veces nos dejamos arrastrar por la tecnología. A nivel tecnológico, pues hemos evolucionado muchísimo en solo 3 décadas. Ya las últimas 3 décadas la evolución tecnológica ha sido impresionante, pero hemos realmente evolucionado a la par, principalmente relacionadas con nuestra mentalidad y nuestra forma de entender el mundo, pues es más dudoso. Y luego este mensaje, ¿no?, de que como sociedad muchas veces funcionamos a modo de espectador pasivo, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad, y qué fácil es poner, ¿no?, la etiqueta, lo que decía antes, de monstruo a una persona que probablemente esté enferma,
pues para también lavarnos las manos, ¿no? De hecho, no deja de ser curioso, aunque esto pueda parecer un poco incoherente por mi parte, que Jordi, tú y yo cuando empezamos a comentar de que nos gustaría, ¿no? Hacer pues tramas criminales, no digo este programa en concreto, sino bueno, pues la serie de tramas criminales, ¿no? Para darle más continuidad y bueno, pues estuvimos hablando qué es lo que nos gustaría, pues a los dos es una temática que nos llama mucho la atención y por la que, bueno, pues nos gusta leer sobre el tema, pues ya digo, sin ser ningunos profesionales sobre la materia. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que dentro de la podcastfera, muchos de los programas más escuchados precisamente, pues son los que tratan, ¿no? Temas de asesinos en serie, masacres, etcétera, ¿no? Ese amarillismo que aquí también se ve, ¿no? En la obra, cuando están ahí, vamos, que no cabe un alfiler en la plaza, que incluso alquilan los balcones los vecinos para que se pueda ver la ejecución. Entonces vemos que hay cosas que no hemos cambiado tanto y por eso realmente una lectura como Veneno, que podríamos decir, hombre, pues esto igual está destinado a un público adulto. Bueno, pues igual una lectura como Veneno resulta más pedagógica que otras que a lo mejor le puedes poner a un preadolescente, por ejemplo, ¿no? Para que pueda sacar sus propias conclusiones, para que puedan tener un debate semejante al que estamos teniendo tú y yo. Bueno, es que de hecho es una obra que obviamente puedes hacer traslaciones con nuestra realidad presente y hacer esa comparativa, como dices, y ver que hay cosas en las que tenemos que seguir trabajando. Pero lo que me gusta de la obra es que eso no lo hace de forma evidente. En muchas obras a veces, y cuando digo obras podríamos hablar de cine, podríamos hablar de otro tipo de adaptaciones, de medios. Cuando se hace ese tipo de traslación, de comparativa entre distintas épocas, se tiende a trasladar nuestra mentalidad de la época directamente a esa época en la que se retrata. Y entonces ahí te encuentras con contradicciones porque esas maneras contrapuestas de entender el mundo no están siendo justas a la hora de valorar ese momento histórico. Eso no lo hace exactamente Veneno. Veneno te hace un retrato y lo hace con una sutileza que tú puedes sacar tus propias conclusiones y hacer paralelismo con nuestra realidad presente. Pero no te encuentras un discurso, digamos, feminista impuesto en esta obra, que obviamente pues chirriaría porque por la época no puede estar. No, aquí tenemos a una protagonista, por ejemplo, y no habla de Geshe, sino de esta autora que busca simplemente hacer su trabajo. Y a raíz de eso se va encontrando con una serie de sucesos y de experiencias pues que le llevan a reflexionar sobre lo que está viviendo, sobre la propia Geshe, pero sin poner palabras en su boca que podrían estar expresadas por una persona en la actualidad. Yo creo que eso lo hace muy bien la obra. Y el retrato que te hace, sobre todo de la misoginia, del machismo de la época, creo que está muy bien contextualizado. Estábamos hablando de los personajes masculinos en este caso que salen en la obra, que tienen un papel más o menos relevante, el de la abogada, el del juez de instrucción, el asistente espiritual, este pastor Henry Wilhelm Rotermund, y de alguna manera pues todos son producto de la sociedad de la época y de una cierta mentalidad que les impide aceptar, por una parte, que se han equivocado con Geshe y que en parte son responsables no de sus crímenes, pero sí de la impunidad con los que los ha podido llevar a cabo. Y también pues esa incapacidad para entender lo que subyace bajo ello. Aquí me gustaría citar al doctor Frank Friedrich Droste, que fue el juez de instrucción del caso de Geshe y que realizó los interrogatorios a la acusada y que, bueno, tenía claro
que desde su punto de vista era una mentirosa compulsiva, y realizó una descripción de la acusada que se refleja en Veneno, porque una cosa que también tiene esta obra, la edición de Sinsentidos, que tiene unos extras bastante interesantes que te ayudan todavía más a contextualizar la obra. Entonces, hay una cita de Droste hablando a raíz de Geshe Gottfried y la imposibilidad, digamos, de definir su personalidad. Y nos dice lo siguiente. Caracterizar a Geshe Gottfried me parece a día de hoy algo que lidia con lo imposible. Una mujer que cuida a los enfermos, da de comer a los pobres, alguien para quien dar y regalar diríase que constituyen una necesidad, pero que envenena a sus amigas, alguien a quien una frase de Goethe hace llorar, pero que asesina a sus propios hijos. Una mujer capaz de sentir un amor tal que por él sacrifica la vida de sus seres cercanos, y que acto seguido brinda al objeto de ese amor la copa de veneno, y junto a su lecho de muerte con los cabellos despeinados llora por la dureza de un destino responsable de tanto sufrimiento. Una mujer que rechaza la mano de un hombre respetable explicándole que es demasiado bueno para ella, que hoy acusa injustamente de asesinato a su propio padre, pero que mañana quizá procure ansiosamente disipar toda sospecha hacia un tercero presentándose como única culpable. Alguien que hoy roba lo que regalará mañana y cuenta en su haber con otras 1000 misteriosas incongruencias. ¿Quién se atrevería a definir su personalidad? Hombre, la verdad es que definir la personalidad de alguien y en 4 palabras, pues desde luego es imposible, sea el caso de Geshe o de cualquier otra persona. Pero a mí lo que me llama la atención al escuchar estas palabras es la profunda incomprensión o la idea tan marcada de lo que debe ser una mujer y el no poder salirse de ciertas pautas. El mismo hecho de sorprenderse de que una mujer en ningún caso puede cometer una falta, y ya no hablemos de un crimen. De alguna manera, lo que Geshe hizo es dejar un poco en ridículo a la sociedad de Bremen en ese momento, o al menos es la sensación que yo tengo, porque la reacción que vemos muy airada de estos personajes en el cómic, al menos me llevan a pensar de esta manera. Sí, totalmente. No diría que de manera voluntaria, pero sí, es el resultado de... Ya hemos hablado del pastor, del médico, del abogado, vamos, prácticamente... Además, pues todo hombres de poder, ¿no? De la ciudad de Bremen. Jordi, si te parece, ya que estamos abordando el cómic y que hemos analizado pues tanto el guión del mismo como el mensaje, podríamos cerrar este segundo apartado, ¿no? Hablando del apartado gráfico, porque bueno, tenemos aquí a una autora alemana que es Barbara Jellin, que a lo mejor a los oyentes les puede sonar porque, bueno, ha publicado un par de cositas con Astiberri posteriormente, como Irmina, o El verano de su vida, y que aquí hace un trabajo cuando menos interesante, ¿no? Con unos grabados en blanco y negro que yo creo que encaja muy bien con esa sociedad gris, con una historia, pues eso, en la que prácticamente no puede sacar ni un momento de esperanza, con unos personajes que, salvo la autora, ¿no?, que se va dando palos por todas partes, pues apenas te sacan la sonrisa, ni mucho menos. Entonces, bueno, apartado gráfico, ¿a ti qué te dice personalmente? Bueno, a mí el apartado gráfico me encanta, pero es cierto que es un apartado gráfico que puede que muchos lectores al ojearlo no les llame especialmente la atención. Es un dibujo, bueno, que parece como bocetos a lápiz, como un paso previo a lo que sería el acabado final. Y eso es lo que me parece
tan interesante, porque aunque da la sensación de incompleto, de irregular, no está carente de detalles y le da una textura, una ambientación muy interesante. Yo creo que en lugar de, a la hora de abordar una obra de este tipo, puedes intentar hacerlo con un apartado gráfico realista, muy detallista, que te traslade en teoría directamente a la época, pero creo que te puede trasladar hasta cierto punto y es más fácil que te saque de la lectura que una propuesta de este tipo que más bien intenta generarte sensaciones. Y es lo que tú dices, es que tal como está concebido la narrativa que implica ese dominio de las sombras, es como que te traslada muchísimo mejor la opresión a la que la protagonista está siendo sometida. Porque si una cosa creo que caracteriza esta obra es la atmósfera opresiva que tiene. Atmósfera muy curiosa porque en realidad también es como que hay un cierto misterio pese a estar basada en hechos reales y en cierta manera poder adelantarte a los acontecimientos, sobre todo si conoces el caso, obviamente, pero que funciona muy, muy bien, porque es que en todo momento estás en tensión y no sabes hacia dónde se va a disparar esa opresión que domina el ambiente. No sabes si todo va a estallar de alguna manera y en qué punto va a acabar, sobre todo la protagonista. Porque el caso de Geshet, un caso histórico, y a poco que te informes, de ahí no te puedes salir, de los márgenes. Pero el punto con el que tú conectas en todo momento es la protagonista y la manera como afronta esa realidad en la que se ve inmersa en una Bremen totalmente desasosegante, o sea, pero que además yo creo que está muy bien contextualizada, como he dicho, y sobre todo muy bien retratada la mentalidad de la época, y eso se traslada también al apartado gráfico. Muy bien, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso tanto al personaje histórico de Geshe Gottfried como al cómic de Veneno, publicado por Sinsentido en España. Y hasta aquí nuestro primer Tramas Criminales. Espero que os haya gustado. La verdad es que, como comentábamos al principio, ha sido un parto que se ha alargado un poco más de lo que tanto Jordi como a mí nos hubiera gustado, pero bueno, entre unas cosas y otras, como diría Gandalf, ni pronto ni tarde ha llegado cuando tenía que llegar. Decir que, en teoría, en el próximo programa nos adentraremos en el caso de Jeffrey Dahmer, ya que, bueno, pues aprovechando la ola, ¿no?, esta de popularidad reciente gracias a la serie de Netflix que ha protagonizado Evan Peters, pero a pesar de que, bueno, seguro que habéis podido escuchar varios programas al respecto, nosotros una vez más trataremos de abordarlo pues desde el análisis de la obra que publicó Astiberri ya hace unos añitos de Mi amigo Dahmer, de Derf Bagderf, obra que logró el premio Revelación 2014 en el Festival Internacional del Cómic de Angoulême y una nominación a la Mejor Obra Extranjera en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2015. Así que bueno, ya os dejamos deberes para que podáis leerla antes de que hagamos el próximo programa. Y bueno, Jordi, ¿qué tal ha sido este primer Tramas Criminales? ¿Tal y como habías esperado o no? Bueno, supongo que siempre tenemos margen de mejora, pero yo creo que hemos empezado con una obra que yo creo que vale la pena reivindicar, incluso para que en un futuro tenga una reedición. Y bueno, la escogimos porque el punto de vista nos parecía especialmente interesante y porque también se sale de la dinámica de otros asesinos en serie, como el que has comentado de Jeffrey Dahmer, que aunque tiene sus particularidades, es un patrón más habitual en muchos programas, en muchos true crimes,
como ya iremos viendo a lo largo de esta sección, que espero tenga muchos y sórdidos episodios. Exactamente, Jordi, pero también aconsejar a nuestros oyentes que no repitan estos actos en su casa. Y por último, sí que me gustaría también agradecer una vez más a nuestro compositor habitual, a nuestro Hans Zimmer, a Koiko, que bueno, pues nos cambió un poquito una cabecera con unos acordes más cétricos para que pues cuadrara mejor con esta nueva sección de tramas criminales que forma parte ya de ese maravilloso universo que es Tramas Resueltas. Así que nada, esperemos que para el próximo programa no tardemos tanto como hemos tardado para este. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas, tu podcast de confianza sobre cultura freak, y cada día el de más gente. Recuerda que puedes apoyarnos dándole me gusta, compartiendo con tus bots y humanos favoritos y dejando un comentario. Nos vemos en el próximo programa.